tiempo nos enteramos de la tesis, como becaria también, la licenciada Laura Acharito Vélez, con una tesis interesantísima que tiene que ver con la sensibilidad de especies arbóreas, ¿no? Relacionadas y vinculadas al cambio Climático. climático. Laura, muchas gracias por venir aquí a la Gracias a Aristocracia, vos, ¿eh? Rubén. Gracias. Primero y principal es pensar el cambio climático como algo que ya toca o está presente en todos los lugares y rincones del mundo, salvo que algunos que dicen que no hay cambio Que no hay cambio climático, climático. ¿no? Pero ¿por qué elegiste esto, Laura, esta temática? Bueno, como ya sabemos y ya dijiste, hay muchos estudios que demuestran esto del cambio climático, cómo está aumentando la temperatura. En algunas partes del globo hay disminución en precipitaciones y en otros aumentos. Y esto salió en función de una pregunta, una gran pregunta, de cómo las especies arbóreas acá en Patagonia, sobre todo una especie nativa, que es el ciprés de la cordillera, y una especie invasora, que es el pino oregón, responden a estos cambios en el clima. Y ver cuál de las dos se aclimata mejor a estas condiciones variantes del clima. Así que bueno, de ahí surgió ¿Son como indicadores? ¿Tienen indicadores que van brindando estas dos plantas? Claro, sobre todo lo que es los bosques de Los ciprés, bosques, claro. claro, son bosques acá nativos, Ujú. actualmente tienen mucha presión, tanto social como turística, entonces bueno, y también una especie invasora que está en Patagonia hace un par de años, que hay mucha documentación que evidencia que está invadiendo los bosques, entonces hay que tener esos recaudos de proteger, conservar nuestros bosques nativos a esto de las invasiones. Entonces por eso es importante haber estudiado y seguir estudiando cómo responden estas especies. ¿Cuáles son los indicadores para quienes no conocemos la temática, ¿no? Pero de la investigación que tienen ustedes, ¿cuáles son esos indicadores que ustedes van viendo? Bueno, el cambio climático en este aspecto influye aquí en la Patagonia, por ejemplo, en estos bosques. ¿Cuáles son esos indicadores que uno puede, desde el punto de vista de ustedes y investigación, van viendo? Por ejemplo, el tema de las regeneraciones, por ejemplo, del pino oregón, Ujú. es una especie que está avanzando sobre los bosques Sí, naturales. pero ¿Sí? eso por la mano del hombre, ¿no? Obviamente, ¿o no? Obviamente sí, porque las plantaciones están implantadas y Ujú. sobre todo coinciden lo que son las plantaciones de pino oregón, coinciden justamente con los bosques nativos. Entonces, bueno, ahí evaluar esas condiciones y para que conservar nuestros bosques y que los pinos nos sigan invadiendo y nos sigan sacándole área de distribución a los cipreses. Sí. Complica, digamos, más allá de que va quitándole territorio a los cipreses, ¿no? Como nativos. También esto complica el ecosistema propiamente dicho, no solamente a los cipreses como sí, como bosques, ¿no? Sí, totalmente. Va a cambiar, los ecosistemas van a cambiar. Ya no vamos a tener estos bosques tan diversos que tenemos con bosque de ciprés, sino ya las plantaciones, por ejemplo, de pino oregón, ya van a ser más homogéneas, van a quitar diversidad, por ejemplo, el sotobosque. Entonces vamos perdiendo esa parte de diversidad, por ejemplo, en sotobosque. Perdón, ibas a decir algo y te No, interrumpí. no, no, no. ¿Y el pino oregón, cuál fue el origen de traerlo aquí a la Patagonia y cuál es el motivo de producción o para qué se utiliza el pino oregón aquí en la Patagonia o en esta región particularmente? Y todo fue con principios de madereros, o sea, es una especie muy utilizada para lo que es la madera, obviamente es de rápido crecimiento, entonces vos tenés una plantación de pino oregón y a cada 20 años podés tener producción, sacar todo eso, o sea, como todas las plantaciones, ¿no? Por Ujú. ejemplo, de pino ponderosa, pino rayana que hay en la zona, acá en Patagonia sobre todo. 20 años tenés que esperar para empezar a... 20 años más o Más o menos, sí, sí, menos. más o menos, sí, sí, pero es mucho más rápido que el ciprés tiene un crecimiento más lento, bueno, y obviamente ahora está conservado, ¿no? No se puede talar ni nada por el estilo. Se generan tensiones también ahí, bueno, obviamente te lo pregunto desde el área de la biología, ¿no? Por ahí quizás es por otra área también, pero se genera tensiones con los productores también que tiene que ver con la siembra de bosque Oregón o bosque que tiene que ver con el pino Oregón, en cuanto a decir, bueno, nosotros tenemos que tener leyes o deben haber leyes que protegen al bosque nativo, pero además de eso también se deben producir también plantaciones a gran escala que atentan también contra los bosques nativos. ¿Hay tensión entre las leyes y la producción? Sí, sí, en esa parte hay una tensión. Actualmente hay una ley
donde están zonificados todas las áreas donde se puede y no se puede plantar, pero sí se generan ciertas tensiones con esa situación, ¿no?, de las implantaciones y los bosques nativos. ¿La guía tiene que ver con eso? Cuando se habla de guía en los bosques, en la madera, ¿se habla de guía que te dan para poder cortar determinados lugares y eso? ¿O no? Estoy hablando de otra cosa ahí. Sí, ahí yo no me Ah, ok, metería ok, bien, perfecto. no No, no. sabría Para cómo. saber nomás eso, ¿no? Sí, Pero, sí, pero ¿cómo es si tenemos que meternos o acercarnos al ciprés, ¿no? Como nativo, ¿cómo es desde el nacimiento, ¿no? Obviamente, desde el nacimiento del ciprés aquí en nuestro territorio, ¿cuánto tiempo tarda y cuántos años puede tener de vida un ciprés? Y en los archivos que deben haber, en los estudios, deben haber también datos concretos de esto, ¿no? ¿cuánto tarda en Sí. parecer producto? O sea, Ujú, eh, el ciprés tiene un crecimiento lento, ¿no? ujú. Entonces, por ejemplo, podemos tener, y depende también la densidad que tenga el bosque, por ejemplo, podemos tener cipreses que tienen 20 años, por ejemplo, y tener unos diámetros pequeños, depende de la densidad y todo eso, de cómo estén ubicados los bosques, ¿no? Pero sí, son de lento crecimiento. Sí. ¿Cuánto es el tiempo de vida de un ciprés? Quiero salir de la producción, ¿eh? Quiero salir de la Sí, producción no ahí un sabría rato. específicamente cuánto Ujú. tiempo de vida tiene un ciprés, pero son especies longevas, Longevas, son especies muy totalmente. longevas, sí, sí. Y acá en la zona, ¿cuáles son los lugares de masa boscosa nativa más fuerte que tenemos? Y acá tenemos lo que es la parte de los cipreses, que Ujú. está para acá. De Y donde bueno, vienen las cervecitas que tenemos acá. y bueno, viste que la distribución de ciprés Ujú. empieza desde lo que es Neuquén, Río Negro y Chubut. Esa es toda la distribución que tiene el ciprés para el lado de la cordillera, ¿no? Pero sí, hay bosques más macizos, después hay relictos que están más para la parte norte de la distribución de ciprés. Pero sí, acá tenemos bastante, macizos así, bueno, cipreses, El parque, el parque es claro. un sitio. Laura, metámonos de lleno en tu trabajo, ahí en la tesis. ¿Por qué encaraste la tesis y cómo son o de qué manera empezás a sensibilizar a través de de lo que es la tesis a la comunidad en general y a la comunidad científica, obviamente en particular? ¿Por qué llegaste a esa temática? Esa temática, bueno, esa pregunta que surge de la tesis doctoral de Ujú, Yvonne, que quedó ahí. Ella trabajó con ciprés y pino oregón. Bueno, ella es una de las cuales informa que el pino oregón está invadiendo ciprés. Entonces quedó la pregunta de, bueno, estamos en este nuevo escenario de cambio climático, ver cómo responde. Ella ya, obviamente, tiene un estudio en su tesis de doctoral que evidencia que hay muchísima más regeneración de pino oregón, tiene mayor crecimiento. Entonces, bueno, ahí ponerlo en este escenario de cambio climático, a ver cómo responde, si realmente va a seguir con este mayor crecimiento, esta mayor em, emergencia de semillas. Entonces, bueno, de ahí surge la pregunta de mi tesis, digamos, surge de ese trabajo de ella. Me imagino también cuando hablabas de los bosques y de los bosques nativos también, todos los estudios que ustedes realizan, en este caso en particular, ¿son consultados por las instituciones que tienen toma de decisión también en estas cuestiones? ¿Estos trabajos son consultados? Yo digo, no solamente lo que son principalmente el CIEFAP, el CIEMEP, la universidad, etcétera, que son aquellos lugares que proveen la producción de conocimiento, ¿no? Me refiero a las municipalidades, me refiero a las provincias. ¿Los consultan a ustedes, las consultan a ustedes para estas temáticas? Digo, ¿quieren esos conocimientos para tomar decisiones que sean las correctas con respecto a lo que es ahora el tema del cambio climático? Sí, obviamente todas nuestras investigaciones Son son públicas, públicas. pero Y bueno, ahí está en cada institución, y sí, nosotros brindamos toda esa información que nosotros obtenemos a través de publicaciones, a través de todo, para que las instituciones puedan acceder a toda esa información. Y generalmente se toman en cuenta cuando se formulan leyes y todo, se toman en cuenta. podemos decirlo, ¿lo hacen cotidianamente o hay un poquito más de esfuerzo que hay que hacer desde el mundo? Quizás hay que hacer un poquito más de esfuerzo para llevar esto y que lo puedan ver las Ujú. instituciones. Pero toda la información que nosotros Es tenemos es pública, pública claro. y la pueden utilizar tranquilamente. Por ahí quizás no la encuentran, no les cuesta encontrarla para llegar a tomar decisiones. Puede ser.
Laura, siempre que, como decimos en la aristocracia, que es somos una patota en defensa de la ciencia y de la investigación, en el buen sentido de la palabra Gracias. patota, nos gusta también, nos interesa mucho el laburo científico, ¿no? El laburo de investigación. ¿Cómo es el trabajo en territorio que ustedes realizan? Porque por ahí hay también una estigmatización de la ciencia, sobre todo en estos últimos tiempos, que creen que es solamente una cuestión, un paper que sale en un determinado momento y ustedes tienen un laburo tremendo más allá del estudio, ¿no? ¿Cómo es el trabajo que desarrollan ahí con respecto a los bosques, en territorio? Son trabajos generalmente de muchos años. Las tesis generalmente de doctorado son más de 5 años eh, o 5 años. Eh, nosotros, yo particularmente tuve que instalar un ensayo en 2 sitios. Entonces te lleva, por ejemplo, yo tuve 2 años yendo a mis 2 sitios de muestreo. Un sitio está ubicado en Cholila y el otro en Machín Ahogado. Entonces es mucho trabajo el que realizamos. Así que bueno, sí cuesta, viste que a veces no contamos con la suficiente financiación, a veces no salen los proyectos y bueno, vas viendo cómo seguir adelante con tu investigación. Pero sí, es un trabajo muy arduo el que se realiza y a veces simplemente ven un paper de 8 hojas y bueno, eso lleva muchísimo trabajo atrás. En mi caso, de mis directoras, viste, acompañándome, corrigiéndome, viendo cómo seguir, si algo no se puede hacer, cómo lo hacemos, y a veces, muchas veces con nuestros recursos, entonces, bueno, sí, eh, cuesta, esos son trabajos arduos, Trato de yo, de muchos y años, de muchos de años, muchos sí, años, sí. totalmente. Trato de situarte también en el contexto actual de la ciencia, tanto a nivel nacional como lo que ocurre en cada uno de los rincones. ¿Cómo estás viendo el tema o la tensión entre el gobierno nacional y la ciencia? Es complejo, muchas veces, a veces se subestima todo lo que hacemos en ciencia, entonces es como complicado, ¿no? A veces te bajan el proyecto, no tenés presupuesto, entonces sí, es algo que está sumamente tenso y eso, a veces se desvaloriza un poco todo lo que es investigación, Totalmente. así que bueno, es compleja esa parte. Laura, ¿cuáles son tus sueños para adelante dentro de lo que tiene que ver con esta especificidad tuya en la ciencia, en la biología? Y si tu interés es seguir laburando, trabajando acá en territorio, acá en la comarca, o también hay algunas ideas de poder laburar o ir a investigar a otro lugar. No, por el momento me quedo acá, en la zona. Eh, y lo que vamos a hacer ahora con Ivonne, que es mi directora, tratar de publicar el resto de información de mi tesis y trabajar sobre eso para hacerlo, divulgarlo. Por el momento no voy a seguir con la investigación, voy a seguir con la parte de docencia que estoy en la uni, en la universidad, Acá en la San Juan la San Bosco, Juan Bosco, así que voy a la gloriosa San Juan Bosco. las Gloriosas San Juan Bosco, así que bueno, voy a encaminarme para ese lado de docencia más ahora, no tanto de investigación. Excelente. Te agradezco mucho la visita y te Muchas gracias. pregunto, aquellos y aquellas que pueden decir, bueno, el laburo es público, ¿no? ¿Hay alguna forma de googlearlo y llegar al trabajo, a la tesis? ¿O hay que buscarlo en algún lugar en particular? Mira, la tesis, yo me doctoré en la Universidad Nacional del Comahue, entonces ahí ellos tienen toda Directamente la la buscas información, ahí. claro, claro, sí. También hay un paper que está publicado en 2021, que es acerca de mi tesis, y más adelante empezamos a publicar el resto de información que nos quedó ahí pendiente. Laura, muchísimas gracias por visitarnos, ¿eh? Gracias a vos por invitarme. Y te voy a situar en la consigna de hoy. Tiene que ver, te llevo directamente a la música. A la Música, música. no voy a decir la edad, acá estamos con Robert, que somos los viejos acá, pero estábamos laburando con ochentosa, música ochentosa. ¿Tenés algún recuerdo, algo de música ochentosa o no? ¿O vas por otros wines? Eh, no sé, me agarraste ahí, me mareaste. Lo La dejamos dejamos de ahí. lado, la dejamos picando entonces. Gracias, Laura, por Gracias venir, a vos, ¿eh? muchas gracias. Estuvimos conversando con una investigadora de Chubut, aquí de nuestra región, la licenciada Laura Acharito Bere, que sigue, bueno, obviamente con su tesis doctoral, también continuando ahí con Ivonne Orellana,
que le mandamos un abrazo grande por si está escuchando, Sí, ¿eh? Ivonne, un Abrazo. abrazo grande. Ella fue mi directora y fue también mi directora de tesis de grado y ahora mi directora de tesis de doctorado. Ah, Así que sí, bueno, llevo muchos años qué trabajando lindo. con ella y muy agradecida por todo. Y muy agradecida también a la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Yo me gradué ahí como licenciada y después, bueno, mi doctorado lo terminé en la Universidad Nacional del Comahue. Muchas gracias de verdad, ¿eh? Gracias. Continuamos con la música.